Has entrenado a muy grandes porteros. ¿Cuál es el que realmente más te ha llamado la atención? He trabajado con 11 cuerpos técnicos diferentes y múltiples nacionalidades. En cuerpos técnicos que hablabas 3 y 4 idiomas. ¿Qué ejercicios ves que son fundamentales? Yo cuando entro a un vestuario no me impresionan los grandes jugadores. Luego te vas al Olympique de Marsella, en el que coincides con grandes entrenadores. Estuviste con Gattuso, con Sampaoli. Marcelino también. Con Marcelino. ¿Qué pudiste aprender de exfutbolistas y entrenadores tan competentes y realmente tan conocidos en el mundo del fútbol? ¿Crees que las cantidades de dinero tan grandes que se generan en el fútbol realmente a la inmensa mayoría de los futbolistas los alejan de sí mismos? Muy buenas a todos y bienvenidos, familia, a otro nuevo podcast. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Jon Pasqua, uno de los mejores entrenadores de porteros actualmente. Gracias. Lo primero, gracias por tu tiempo. Y bueno, para que la gente te conozca, ¿quién es Jon y a qué se dedica actualmente? Pues bueno, actualmente me dedico al mundo del entrenamiento del portero, que es lo que vengo haciendo ya durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que, bueno, una persona normal, ¿no? Como el resto, ¿no? Que lo que pretende es disfrutar de lo que hace, ganarse la vida y ser feliz. Bueno, normal, que ha pasado por multitud de equipos que después hablaremos, de primera división también. Me gustaría hacer un breve repaso a tu carrera futbolística. Empiezas, si no me equivoco, en el equipo de Bermeo. ¿Y cómo va sucediendo esto para que vayas escalando y te vayan conociendo? Bueno, yo creo que como a muchos nos ha pasado desde jóvenes, ¿no? Empiezas en el equipo del pueblo, vas cubriendo etapas y bueno, siempre tienes esa cosa dentro de que quieres ser futbolista y vas cubriendo etapas en diferentes categorías, equipos y bueno. ¿Vale? ¿Con el Bermeo hasta qué categoría jugaste? Con el Bermeo hasta tercera división. ¿Vale? De ahí hice un paso atrás para coger un poco de carrerilla otra vez a regional en un club Baquio, un club de un pueblo vecino. Uh-huh. De ahí otra vez otro pasito hacia arriba en el Guernica, Un buen de equipo. tercera división. En tercera estaba el Grenca. En tercera, eso es, donde logramos el ascenso. Ese año me marché al filial del Zaragoza. ¿Vale? De allí volví otra vez al Guernica, a segunda B también. De allí luego me fui al fútbol extremeño, donde estuve 2 años. Y de allí me retiré. Estuviste en el Alavés también, ¿no? Efectivamente. Llegaste a firmar con él. Vale, sí, porque lo había Sí, visto. sí. ¿Cómo diste ese paso? Porque es un paso muy grande de... Estabas en el Guernica y fuiste directamente para el Sí, Alavés. pasé por el filial de Zaragoza, volví al Guernica. ¿Vale? Y allí compaginaba mi trabajo, que trabajaba en un almacén de efectos navales. Estaba de almacenista. Uh-huh. Y compaginaba mi trabajo con ser portero en el equipo del Guernica en segunda B. Y de allí me salió una oportunidad de ir al Alavés. ¿Llegaste a firmar contrato de primera división? Entrenaba con el primer equipo y jugaba en el filial. Entonces cogí una excedencia laboral para hacer eso. Y bueno, no pudo ser. Ahí me di cuenta que ya el nivel no me daba. Yo creo que fue la realidad, ¿no? El ver la realidad, ¿no? Sí. Siempre piensas, bueno, pues igual. Y cuando ya me vi allí, Te dio un golpe realmente de realidad. sí, me dio un golpe de realidad y ahí me di cuenta que no me iba a dar. Entonces, bueno, volví a bajar un par de escalones y disfruté del fútbol en los últimos 2 años por Extremadura. Y ahí, bueno, con lesiones ¿Con qué edad y lo demás, dejaste? con 28, joven, relativamente joven. Sí. ¿No crees que ahora mirando hacia atrás hiciste bien en dejarlo o lo hubieses alargado un poquito más? No, totalmente. Yo creo que era bastante consciente. Entonces ya veía que el fútbol no me iba a dar. Entonces me tenía que ganar la vida de otra manera. Además sufriste lesiones, ¿no? Me Sí. contabas antes que tuviste una hernia discal. Hernia discal cervical, luego la cadera, el acromioclavicular, el hombro. Yo creo que fue señales que me iba dando la vida para decirme que, oye, por ahí. Que por ahí no es. Por ahí no es, ¿no? Entonces, bueno, según lo dejé, volví al pueblo y creo que al de, no sé si menos de una semana, estaba trabajando en el puerto. ¿Vale? De cargador y descargador de buques de mercancías, wow. De estibador. Y comencé a entrenar los porteros del equipo del pueblo, vamos. ¿Del Bermeo? Sí, había un compañero mío que era el entrenador y comencé a ayudarle.
Y ahí fue como cuando empezaste tu gran carrera como entrenador de porteros, ¿no? Efectivamente, ahí fue cuando, bueno, siempre lo tenía claro, ¿no? Ya incluso en el último año de carrera estaba viendo que tenía ciertas carencias, Ujú. pero la forma en la cual entrenaba no me ayudaba para, Para sacar tu para potencial. digamos, claro, entonces, claro, no era yo el que dirigía la sesión, era el entrenador. Entonces ya estaba empezando a ver ya mi posición ya desde ese lado, ¿no? Cuáles son las necesidades que yo tenía y qué tareas yo haría Ujú. para mejorar esto que me estaba pasando, ¿no? Antes de dejar el fútbol, ¿ya tenías pensado que querías ser entrenador de porteros entonces? O bueno, fue algo que se fue dando y al final encontraste ahí tu vocación y pasión. No, no, no lo tenía pensado, simplemente fue algo que se fue dando, fue como una llamada que tenía, era como también igual la sensación, ¿no? De, bueno, no ha podido ser por este lado, Ujú. pero igual es por el otro, ¿no? Pero sobre todo yo sí que recuerdo que tenía una llamada interna de decir eh, que yo en mi proceso mm, me hubiera gustado quizás que me hubieran entrenado De desde otra otro manera. lugar, de otra manera, ¿no? Para sacar Entonces, más potencial tuyo. sí, Ujú. entonces dije, bueno, y voy a intentarlo por aquí, a ver si puedo ayudar a otros a desarrollar su potencial, ¿no? Y así fue. Y el primer cambio que ya dices, igual puedo llegar a vivir de esto, ¿cuándo lo das como entrenador de porteros? Yo creo que lo sabía siempre. Es ¿Vale? decir, Desde que que empezaste en el Bermeo. sí, Ujú. lo tenía claro que podía ser por aquí. Eh, pero claro, necesitas también un proceso, las cosas no las consigues de la noche a la mañana. Y Sí, porque además claro, no estás preparado para ello. no, y aparte porque hay que comer. Entonces, claro, tenía que compatibilizar lo que es, claro, yo los primeros años estaba entrenando gratis. Claro. O tenía salarios de 100 euros, 120 euros, 150. Sí, que eso poco se habla, pero del fútbol Claro, base pero no se gana nada. había que comer. Sí, Entonces, sí. bueno, estuve trabajando, pues, por ejemplo, en 3 cadenas de producción diferentes. Hice piezas de automoción, hice piezas de caucho para lavadoras, hice también transformadores eléctricos, trabajé de embalador, de reponedor en ruta, de analista de mercado también. También estuve trabajando en el aeropuerto, cargando y descargando maletas de los aviones. Entonces, todo eso para realmente me daban de comer a mi cuerpo y luego llenaba el Sí, alma con el con el entrenamiento del fútbol. portero. Firmas tu primer contrato con el Athletic profesional, Sí, el primer contrato, sí. Primero en una escuela de porteros, que ¿vale? era un proyecto de la fundación, donde estoy ahí aproximadamente unos 3 años. Además ahí, ya siendo bastante joven, te encargan el formar al resto de entrenadores, ¿no? Sí, ¿Ya claro, tenías una ahí. metodología ahí propia o simplemente fue porque te vieron con potencial? No, prácticamente va sobre la marcha, ¿no? Te vas construyendo, ¿no? Digamos, tu modelo de entrenamiento Hmm. te vas construyendo. Entonces, claro, en aquella escuela teníamos más de 300 porteros en edad Wow. infantil. Entonces, bueno, tuve que formar a entrenadores de porteros también para poder asumir, ¿no? Toda la cantidad de porteros que teníamos. Y ahí estaba a media jornada y mientras seguía trabajando la Seguías otra media trabajando. jornada, sí, también estuve de teleoperador para compañías telefónicas, etcétera, bueno, cuando llamas ahora quieres contratar un servicio, pues era yo el que atendía, ¿no? Y luego ya de ahí, pues ya entré lo que es dentro, en el equipo filial. Al año siguiente me ofrecieron también la metodología y llevar un poco la coordinación del departamento de porteros, no del primer equipo, que Ujú. está un poco por libre en ese aspecto, pero sí del fútbol formativo. Y bueno, hubo cambios a nivel de dirección y bueno, decidí que mi etapa se había acabado y Porque habías firmado por 3 temporadas eso es, y sí, hiciste dos. eso es, ¿Por hice, qué, por hice qué dos. decidiste dejarlo? Sabiendo que tenías una. Porque es difícil ahí cuando estás en un filial, ostras, decir, lo dejo y qué. Sí, bueno, fue prácticamente porque hubo cambios en la dirección deportiva. Entonces, cuando Ah. hay cambios en la dirección deportiva, pues a veces hay reubicaciones y, bueno, no estaba claro dónde Ujú. me iban a reubicar. Entonces, bueno, interpreté que tampoco tenían mucho interés en que estuviera, ¿no? Entonces, bueno, es normal. La verdad que eso que puede ser al principio como doloroso, ¿no? Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque realmente me dio la oportunidad de abrirme otras vías. Entonces, estuve unos meses en paro y di otro pasito atrás.
Pues ¿Fuiste al Badajoz? al Badajoz. Que estuve mirando, sí, fuiste al Badajoz. Fui al Badajoz a tercera división otra vez. Esperando realmente... Tú por dentro estabas esperando una oferta competitiva de un equipo superior, ¿o no? Realmente lo que hacía era continuar con mi proceso. Si no es por aquí, es por allá. Pero continúo. No estaba esperando realmente nada. Lo que estaba esperando era realmente ganarme la vida con ello, ¿no? Vale. Que era Es lo que- decir, sí. también una de mis ilusiones también era, si tengo que pasar mucho tiempo trabajando, ¿Mm? la verdad que quiero pasar ese tiempo trabajando en algo que realmente me guste, Algo ¿no? que te Para guste, mí sí. eso también es importante, ¿no? Sí. No No, es, más para mí importante, no es sí. tener un trabajo, ¿no? Sino disfrutar en ese trabajo, que es... Porque entonces no es un trabajo. Efectivamente, yo ya no voy a trabajar más, ni he trabajado, ya los Ujú. últimos años casi ni he trabajado, es decir, es verdad, la verdad que disfruto cuando... Luego de aquí te marchas, que se dice pronto, 5 años a Sudáfrica, ¿no? A Johannesburgo. Sí, marcho a Sudáfrica, termino en el Badajoz, que logramos el ascenso, y bueno, ¿Cómo te casualidad... surge esta oportunidad? Porque al final es otro continente, o sea, quiero decir, es increíble. Sí, pues mira, surge porque había un entrenador allí, un preparador físico, que había sido redactador en el Atleti y que me había visto trabajar. Entonces me había visto trabajar. Ujú. Entonces estaba allí entonces de entrenador Risto Stoikov, y al primer año quisieron llevarme, pero no pudo ser por el número de extranjeros que ya estaban en el cuerpo técnico, y al segundo me volvieron a llamar. Y efectivamente ya no estaba Risto Stoikov entrenador, estaba el español Antonio López, y marché para allí. Vale. Y bueno, fui para un año. Y te quedaste Y 5. bueno, el plan de Dios, ¿no? Siempre uno A, piensa que va a estar un año, pero nunca lo sabes. a nivel futbolístico, cambia mucho la metodología de entrenamientos que hacen allí. Realmente hay calidad, hablando en plata, Sí, en comparación con Europa, quiero decir. yo cuando fui allí me sorprendió. Indudablemente hay un salto de calidad, indudablemente, ¿no? Pero sí que la verdad que el fútbol estaba bastante bien organizado, estructurado, y la verdad que yo viví el fútbol de más alto nivel, salvando las distancias, ¿no?, de lo que es Europa. Pero la verdad que viví partidos con 80 y pico mil, 90.000 espectadores, con 50.000, otros Como un con Camp Nou 10.000. lleno, sí. Sí, o sea, la verdad que en ese aspecto el salto es cultural, ¿no? Es todo lo que... Sí, eso te quería hablar. Ahí es donde está el mayor salto, A nivel ¿no? personal, A nivel personal también, ¿no? Y yo, para mí ¿crees que afectó en ese desarrollo tan profundo que tienes ahora? Sí, totalmente. Y yo conecté mucho. De hecho, recuerdo que el entrenador que más tiempo había estado en ese equipo siendo europeo eran 6 meses el que más había estado, y alguno un año. Yo ¿Por hice, qué? yo hice 5. ¿Por qué crees que la gente duraba tan poco? La adaptación, también los resultados. Generalmente, bueno, terminaban marchándose también ellos. No es fácil. Necesitas de mucha energía, mucha capacidad para adaptarte. Entonces, claro, cuando estás empezando también esa energía, también, claro, necesitas hacerte un hueco, y entonces, pues bueno, esa resiliencia también la tienes, también la desarrollas, ¿no? Porque también tienes una necesidad también, ¿no? Y la verdad que yo fui muy feliz allí. También me generaba mucho sufrimiento, ¿no? Porque no era un país fácil, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, el racismo, todavía los tintes de racismo que quedaban, y luego, pues bueno, una cultura también en base a poder, a miedo. Entonces, claro, en ese contexto, pues claro, no era tampoco fácil, ¿no? Y sobre todo porque la desorganización, claro, es que era completamente un paradigma completamente diferente, ¿no? Luego das un cambio, o sea, te queda un año de contrato allí y lo dejas. Y te vas a Asia, a Filipinas, ¿no? Sí, ahí, bueno, no me quedaba un año de contrato, había terminado, pero ellos me ofrecían la Ah, renovación, vale, te sí. ofrecían la renovación. Sí, bueno, y la verdad que ¿Por qué no la aceptaste? O sea, habías cumplido ya el cupo. porque llegaba un momento que tenía mucho desgaste a nivel emocional, ¿no? Mucho desgaste, ¿no? 5 años allí solo. De hecho, cuando Claro, estás iba, solo, por eso te digo. cuando iba a la embajada, Ujú. que cada año cuando llegaba allí otra vez de vuelta, pues te dabas de alta otra vez en la embajada, cómo estabas allí y tal, y me decían, ¿usted todavía sigue aquí? Y está solo ahí en Johannesburgo. Y le dice, usted es un valiente. Bueno, no era fácil, ¿no? Lo que me sucedía también era que cada vez cuando volvían las vacaciones, un mes solo no era suficiente para cargarme de De la energía. energía que requería, ¿no? Entonces, y luego también tenía esa cosa de que, bueno, estoy aquí,
puedo asegurar mi vida, mi futuro a nivel económico, porque la verdad que estaba muy bien, pero también tenía esa llamada de que el fútbol profesional, ¿no? Quería vivir el fútbol de primer Querías nivel, más. ¿no? Entonces dije, yo creo que estoy preparado. Entonces dije, pero para que entre algo nuevo a mi vida tengo que soltar algo. Entonces decidí dejarlo. Decidí no renovar y me vine para casa. Y claro, ahí vino el problema. Que ¿Cuánto no, tiempo estuviste en casa hasta que te marchaste para Asia? para Filipinas, pues igual un año. Wow. Un año y no me quería nadie. Me acuerdo que mi hermano, en un acto de generosidad grandioso, hice una lista con todos los emails de equipos de primera, segunda división de España. Lo mismo con de la Liga de Francia, Italia, Inglaterra. Y los que no consigo el email, ¡fas! Y ofreciendo mis servicios. Era lo mismo, fútbol base, lo que fuera. Y Y nada. nada, imposible. ¿Por Nada. qué crees que no? ¿Porque no eras conocido en ese momento? No era por ahí. Simplemente no era por ahí. No era en ese momento, No digamos. era el momento. Entonces, joder, ahí sí que fue una hostia muy grande. Porque claro, Entonces, a nivel autoestima, ¿cómo te afectó? estaba desconectado claro, de lo que me proporcionaba felicidad, ¿no? En aquel momento, que era entrenar. Y por otro lado también era la incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿O qué? Ahora, llevas un año allí y tal. Y me llegó una oferta de la selección de Filipinas. Una oferta muy curiosa también, porque se la ofrecieron a un compañero que no pudo ir porque estaba en otro lugar y, nada, me llamaron a mí. Y bueno, y dije, bueno, pues voy a ir a ver qué es lo que hay allí. Y fui allí una cosa muy especial porque no querían un entrenador de porteros al uso, bueno, que alguien que fuera con la selección, sino que querían a alguien que fuese capaz de subir el nivel de los porteros, ¿no? Y por aquel entonces yo en mi web y en mis redes sociales compartía mucho mi trabajo, ¿no? Entonces se podía ver la evolución y la mejora y eso. Entonces el míster me llamó precisamente por eso también, ¿no? ¿Cuántos años estuviste allí? Ahí fueron 1 año y 7 meses, pero fue en una situación muy especial porque los 2 porteros que estaban en la selección estaban en un equipo que era local. Vale. Entonces, para la Suzuki Cup, que no podían tener porteros de Europa, que eran también filipinos, pero con doble nacionalidad, que estaban jugando fuera, como sus clubes no los permitían, entonces, pues claro, tenían que subir el nivel de los porteros que estaban Era ahí. lo que quedaba. Entonces me metieron en ese club y hacía el trabajo durante la semana y luego también cuando se incorporaban a la selección. Y así estuve 1 año y 7 meses. Y a nivel cultural, ¿cómo es? Porque mira, yo nunca he estado ahí en Asia. ¿Te sorprendió mucho para bien, para mal? ¿Cómo Bueno, ya el bien y el mal como no existen, ¿no? Lo que diríamos era que, dentro claro, de tus cánones, era digamos? completamente una cultura completamente diferente. Es decir, el africano, que es como muy conectado con el corazón, mucho de tocar, mucho de esa felicidad, esa alegría que tienen, ¿no? Desde el agradecimiento, ¿no? Cuando tienen poco también, que desde la aceptación de dónde están y claro, son como muy más cercanos, más tal. Entonces pasé al asiático, que es como es el Lo polo contrario. opuesto un poco en ese. Y claro, al principio se me hacía un poco raro. Y luego, sobre todo también en la lengua mismo también, ¿no? Porque una cosa es el inglés que se habla en Sudáfrica, que viene más del inglés desde otro lugar que el filipino que viene del americano. Entonces te costaba incluso hasta entenderles también, ¿no? Pero más que nada fue eso, el salto cultural, ¿no? El salto cultural. Luego, después de mucho esfuerzo, das el mayor salto de tu vida yendo al Real Betis. Sí, ¿No? fíjate, es muy curioso, porque al principio cuando fui a Filipinas, la verdad que estuve bastante torcido. Vale. Porque, claro, la desorganización, el caos, ahí sí que era como bajar 20 escalones a lo que estaba viviendo en Sudáfrica.
Entonces, al principio, mucha resistencia por mi parte. Es decir, consideraba que la situación era injusta, que no la tenía que estar viviendo, pues que tengo más nivel que para estar allí donde estoy. Pues bueno, lo típico que hacemos todos, ¿no? Esto no me lo merezco, esto tal. Pero hubo un momento que dije, mira, esto es lo que hay. O sea, no me quiere nadie. No me quiere nadie y esto es lo que hay. Entonces, lo acepté y empecé a disfrutar. Y me lo estuve pasando, pero como un enano, el tiempo que estuve. Y cuanto menos me lo esperaba, Te surgió la llamada. surge la llamada del Betis. Con Quique Setién de entrenador. Efectivamente. ¿Cuánto estuviste en el Betis? En el Betis estuve 2 años. Estuviste 2 años. Que además era un Betis muy competente. O sea, fue un muy buen Betis. Sí, la verdad que nosotros lo disfrutamos muchísimo y yo creo que hicimos un gran trabajo allí. Hombre, jugasteis Champions. No, en el Europa League. Europa League. El Europa primer League, sí. el primer año quedamos, no sé si fueron séptimos o nos metimos a Europa. Ujú. Y el segundo jugamos la Europa League, llegamos a las semifinales de Copa también y bueno, no pudo ser. Nos quedamos a un punto también de entrar en Europa, creo que fueron 1,2. Y bueno, al final pues bueno, nos destituyeron y nada, y se acabó Allí la tuviste como etapa. portero, me comentabas, a Adán. Allí tuve a Antonio Adán y Dani Jiménez el primer año y el segundo año a Pau López y Joel Robles. Porterazos. Sí, fue un cambio de departamento completo también. Luego te sí. preguntaré por la metodología que haces de entrenamiento. Sí. Luego de ahí os destituyen y creas un buen vínculo, entiendo, con Quique Setién, porque luego cuando él va al Barça, te propone para que vayas al Barça con él. Sí, de hecho, bueno, en el Betis mismo me comentaron que si yo... Claro, yo llegué con Quique Setién, pero llegué más tarde. Es decir, ellos ya habían firmado, vieron que había una necesidad de un entrenador de porteros y entonces me firmaron. Desde el club me dijeron que si yo quería seguir, que ellos estaban contentos con mi trabajo y tal, pero bueno, yo me vi también que estaba me había integrado muy bien al cuerpo técnico de Quique y yo hablé con él y él me dijo que bueno, que él estaba muy contento, que habíamos conectado mucho tanto en lo personal como en lo deportivo, sobre todo también que me había preocupado mucho por la idea de juego, de explicarla bien a los porteros, entonces que ya él me consideraba como parte de su cuerpo técnico. Y ¿Qué tal nada, Quique? ¿Cómo es? Así como persona, ¿qué tal es Quique? un fenómeno, yo diría que un ser humano maravilloso, maravilloso. Luego marcháis al Barça, que bueno, viene la pandemia y todo lo que ocurre, que jugáis también Champions. Después de estar en estos grandes clubs, John, ¿realmente te queda a nivel futbolístico algún sueño por cumplir? No, realmente no. Yo creo que la vida me ha dado más de lo que nunca podría haber imaginado en ese aspecto, pero sí que es verdad que no lo necesito tampoco ya. Es decir, a mí jugar una Champions más, ganar una liga no va a cambiar. Para mí la felicidad está en el día a día, ¿no? En seguir poder aportando lo que tengo, ¿no? Pero y ya disfrutar de lo que te gusta. Y sin buscar nada a cambio, porque estoy más inmerso en mi desarrollo personal que en mi desarrollo profesional. Es decir, porque además mi desarrollo profesional es consecuencia de mi desarrollo personal. Entonces es lo que me corresponde, ¿no? Entonces desde ahí realmente no tomo las decisiones en base al nivel que tenga el club o si puedes ganar títulos o no, porque ahí no está, sino simplemente en seguir aportando mi conocimiento y lo que pienso yo que mi valor, ¿no? El valor que tengo yo como entrenador, ¿no? Para finalizar esta parte, luego te vas al Olympique de Marsella, en el que coincides con grandes entrenadores, estuviste con Gattuso, con Sampaoli, con Igor Tudor, ¿no? También. Marcelino también. Con Marcelino. ¿Realmente qué pudiste aprender de exfutbolistas y entrenadores tan competentes y realmente tan conocidos en el mundo del fútbol? Si he hecho una vuelta atrás, el otro día lo estuve mirando, he trabajado con 11 cuerpos técnicos diferentes, o sea, y múltiples nacionalidades. O sea, con cuerpos técnicos que hablabas 3 y 4 idiomas en el cuerpo técnico. Todo ¿Crees esto que eso para un equipo es un poco complicado de gestionar? Pues en vez de verlo como... ¿O que divide? En vez de complicarlo, como es una maravillosa oportunidad para alcanzar acuerdos, para integrar diferentes cosas. Es decir, yo lo que he aprendido en todas estas experiencias, sobre todo, he visto diferentes puntos de vista del juego, diferentes formas de atacar, diferentes formas de defender, diferentes formas de liderar.
diferentes formas de relacionarte. ¿Nunca te planteaste pasarte a entrenador? No, Nunca fue algo que estuvo... no, no, no. No porque considero que no tengo el conocimiento del Ujú. juego de la forma que yo entiendo que debería de ser para ser entrenador. ¿Crees que es Eh, necesario haber jugado a fútbol para poder llegar a ser entrenador? ¿O yo no creo lo que es ves? importante, Ujú. porque al final a través de la experiencia también te has Entender. construido, ¿no? Ujú. Entonces, claro, si lo has vivenciado, puedes aportar Sí, mucho eso te iba más, a ¿no? preguntar. ¿Qué diferencia ves entre tu carrera futbolística con tu carrera como entrenador? ¿Viste una diferencia que dijeses, ostras, esto no me daba cuenta cuando estaba siendo portero? Seguramente cuando, cuando eres jugador estás a tu servicio y cuando eres entrenador estás al servicio de los demás. Que tampoco es cierto que cuando eres jugador estés a tu servicio, porque es desde donde tú lo afrontas, porque Ujú. realmente cuando eres jugador también estás al servicio del club. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que no lo ves de esa manera. Ya. Es decir, estás ahí para obtener algo en vez de para servir. Y cuando pasas a ser entrenador, ahí es diferente, ¿no? Sobre todo cuando haces el clic, ¿no? Estás al servicio del club y también al servicio del jugador. O sea, toda la vida es servicio, ¿no? Como decía en el estoicismo, como decía Séneca, ¿no? Y es que es verdad, toda la vida es servicio, es verdad. Y de eso es lo que me preocupo, ¿no? De dar mi mejor servicio. ¿Has entrenado a muy grandes porteros? ¿Cuál es el que realmente más te ha llamado la atención, digamos? La verdad Fíjate. que me han llamado la Ujú. atención muchos Porque has estado con muchísimos. sí, por muchos, pero por diferentes cosas, ¿no? Eh, a nivel deportivo, seguramente está claro que es Marc, ¿no? Marc-André Ter Stegen para mí bueno, siempre me lo pareció. Es decir, cuando yo ya lo veía desde fuera me parecía muy bueno, muy talentoso y cuando fui al Barça también pues lo pude observar de primeras, ¿no? Por citar a uno, pero es que luego están todos los demás de los cuales también he aprendido muchísimo. O sea, es que todos, sobre todo en el tiempo que he sido entrenador de forma más consciente también, ¿no? Pero Ujú. es que ha habido muchos, ¿no? Con Pau, que he pasado bastante tiempo también, a Antonio Adán también, pues te lleva también a otro lugar. Y Pero generas cierto vínculo al sí, estar tanto generas. tiempo Joel juntos. Robles también te hace aprender otras cosas, Dani Jiménez también, y luego los que tuve también en África. O sea, pero es que de todos, de Steve Mandanda también aprendí, Sí, te llevas un de aprendizaje Rubén de... Blanco también, o sea, y sobre todo de los 5 que tuve en África el tiempo que estuve allí, es difícil Vale. decir uno, ¿no? Pasando ya a tu metodología, John. Este tipo de metodología, ¿cómo es y en qué realmente se diferencia del resto? ¿Por qué te Bueno, hace tan particular, digamos? eh, hablando sobre la metodología, no sé, para mí el pilar fundamental para mí es el ser humano, es muy, muy humanista, o sea, Ujú. desde el enfoque va desde ahí. Entonces, y para mí va desde la integración de todo lo que supone, ¿no? De cuerpo, mente y alma, ¿no? Los tres elementos, ¿no? Que si los desgranamos, podríamos decir que el cuerpo es la intensidad, ¿no? La mente es el rigor, la táctica y la parte espiritual, esa es la alegría, ¿no? La alegría del entrenamiento, ¿no? De siempre de dar lo mejor de ti, desde ese lugar superior, ¿no? Entonces, esos tres pilares y ver al jugador desde esta dimensión te hacen seguramente afrontar el entrenamiento de una determinada manera, ¿no? Porque, es decir, estoy muy centrado en el proceso y ese es el pilar fundamental. ¿En qué momento desarrollas ese crecimiento y querer involucrarlo dentro de los entrenamientos? Porque entiendo que no sería desde el minuto uno. ¿En qué momento das ese cambio de chip? Bueno, yo creo que es por lógica, ¿no? Es decir, es una lógica, ¿no? Nadie que no se siente querido, apreciado y valorado te va a dar su mejor versión. Entonces, bueno, ese es un pilar fundamental, ¿no? Y luego desde dónde das, ¿no? Es decir, cuando tú renuncias al resultado, eh, cuando es cuando tú realmente te puedes centrar en el proceso. Ujú. Es decir, lo único que hago es intentar atender las necesidades
que están desde el otro lado de la mejor manera que puedo. Es decir, unas veces mejor y otras peor, porque a veces también como entrenador nos cuesta renunciar a nuestras propias ideas, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia me ha dicho que por dónde es. Es decir, cuando uno elige un modelo de entrenamiento, lo elige porque en su experiencia ha visto que ese modelo de entrenamiento ha provocado algo en los porteros. Entonces, claro, y luego está la siguiente. Hay veces que confías tanto en tu modelo, en tu forma de hacer las cosas, pero eso no garantiza que siempre vaya a ser así. Entonces es un modelo vivo, ¿no? Que tienes que estar continuamente adaptándote al ser humano que tienes delante. Y esa seguramente es la parte más complicada también, ¿no? ¿Crees que al nivel que están los futbolistas, ese desarrollo personal lo tienen un poco más apartado? O sea, al final tienen que estar tan centrados en el día a día, porque juegan además cada vez más de seguido, con lo cual, ¿crees que es... O sea, ¿cómo lo haces compatible realmente? Claro, el tema es, claro, depende el paradigma desde el cual cada uno afronte la profesión, ¿no? Cuando realmente, claro, el resultado es una parte importante, ¿no? Yo como jugador, si me estoy enfocando en el resultado exclusivamente y cuando tengo un resultado que yo espero que es gano o un resultado que yo espero que es juego, actúo de una manera y cuando pierdo me desanimo, actúo de otra. Cuando el míster no me pone, me enfado y actúo de otra manera, realmente la necesidad de obtener algo te Es está superior, ¿eh? llevando a relacionarte con esa experiencia de una manera u otra y no te está llevando a veces a entrenar de la mejor manera adecuada. Entonces, si un jugador tiene el propósito de ser la mejor versión de sí mismo, es diferente. Que esa es un poco la diferencia, ¿no? Yo como entrenador lo que intento es siempre ofrecer la mejor versión de mí, independientemente me guste o no el portero al que estoy entrenando, el club en el que esté, el entrenador con el que trabajo y depende del resultado que va a ser lo que me corresponde. Es decir, no es bueno ni es malo, aunque entiendo que vivo de él, pero yo me centro en el proceso porque sé que el proceso va a Te ser va a lo que me va llevar a llevar al a ser resultado. consecuencia. Eso es. ¿Qué ejercicios crees que son fundamentales a día de hoy? Porque la posición de portero se ha desarrollado mucho. Antes era parar y ahora, bueno, pues hay que jugar con los pies, hay que involucrarse un poco dentro del... ¿Qué ejercicios ves que son fundamentales? Claro, dentro de esto es, claro, los ejercicios, Sobre todo cómo. para gente joven que nos esté escuchando, adolescentes y todo, ¿qué le recomendarías? Oye, pues mira, yo creo que estos ejercicios pueden venir muy bien. Claro, los ejercicios, los mejores ejercicios son aquellos que le hacen mejorar. Eso está, eso está claro, eso es evidente. Entonces, uno cómo ve si los ejercicios que está haciendo eh, son buenos o no, entre Ujú. comillas, por el resultado que le está dando. Es decir, si yo quiero llegar a mejorar un portero en una determinada situación del juego, tengo que darle una información y luego tengo que entrenar esa información. Claro, el modelo de entrenamiento depende mucho del contexto. Es decir, no son las mismas necesidades para un portero que esté jugando, por ejemplo, en el Atlético de Madrid o que juega en el Barcelona. O sea, las necesidades el estilo del portero que necesitas son diferentes y conforme ahí trabajas. Entonces, cuando vas a diseñar las tareas también tienes que tener en cuenta el tiempo de entrenamiento específico que tú Y tienes adaptarlas. y adaptarlas. Ujú. ¿Por qué? Porque, claro, es importante integrar el modelo analítico con el modelo global. Es decir, una cosa es la habilidad de las herramientas que tú necesitas y la aplicación. Es decir, si el portero el 80% de su tiempo está trabajando con el equipo, yo ese 20% tendré que desarrollar las tareas analíticas. En cambio, si el portero solo trabaja con el equipo el 20% del tiempo, en ese 80% que tengo yo tendré que desarrollar ambas para llegar a un equilibrio, ¿no? ¿Cómo ayudas a los porteros a manejar esa gran presión que tienen? ¿De qué manera se los haces ver en los entrenamientos o incluso en Bueno, conversaciones que puedas llegar a tener con ellos? de momento, la forma más fácil de influir es tu comportamiento. Es decir, si yo cuando cometen un error pierdo la paz y reacciono, si yo cuando perdemos me ven inseguro, ven que reacciono también, que me cabreo, que tal, entonces al final eh, van a decir, bueno, ¿qué me está
¿qué me está transmitiendo? Me está diciendo que tengo que estar tranquilo ante el error y resulta que él es el primero que reacciona. O sea, el primero es explicarle lo que es un error. El error lo puedes ver como una desgracia, como una maravillosa oportunidad para crecer. Entonces, el problema no es el error. Si el error no es el problema es cómo tú te Sí, como tú relaciones te con lo esa tomas. experiencia del error. O sea, si el problema siempre está en la mente de uno. Entonces, al final, yo mismo a veces puedo cometer muchos errores en el entrenamiento. A veces estoy haciendo una tarea o que no tiene sentido, o que en su desarrollo no está siendo buena y no pasa nada, no me fustigo por ello. Lo acepto, lo respeto, recojo la información. ¿Para qué? Para que luego en esa siguiente situación pueda cambiar, pueda modificar lo que estoy haciendo, ¿no? A nivel futbolístico, ¿has visto mucho cambio en función del continente o cómo lo has visto? Digo, en la preparación con los porteros, ¿has visto que cambia mucho o no? Sí, claro, O sea, lo que porque demandan, quiero decir. sí, a veces, claro, al final uno a veces demanda lo que está acostumbrado a recibir. Es decir, cuando estás acostumbrado a un portero, por ejemplo, que lleva 6 años entrenando con una metodología, cuando le cambian, pues eso genera cierto incómodo. Ujú. ¿No? Porque es normal, ¿no? Sí, Porque la el mente cambio. está acostumbrada y tal, pero el ser humano tiene mucha capacidad de adaptarse. Lo que pasa es que, claro, depende también tú cómo afrontes eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los entrenadores de porteros brasileños tienen una cultura, los argentinos tienen otra, los españoles otra, los franceses otra, los ingleses otra. Pero al final, para mí, el secreto es la integración de todo eso, ¿no? Porque al final te hace más completo. Y eso, por ejemplo, yo creo que es una de las virtudes del entrenador de porteros español. Por eso hay muchos entrenadores de porteros españoles en diferentes continentes y países trabajando. Porque tenemos, yo creo, esa capacidad para ser más versátiles, Vale, ¿no? sí, para adaptaros. Yo pienso que sí. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un portero para llegar a primera división? O al fútbol de élite, que consideras básicas. Son Ujú. todas, ¿no? Pero una de las fundamentales para mí el compromiso. Consigo El mismo. compromiso, el compromiso con uno mismo, ¿no? Al final. Pero sí que es verdad que al ser una demarcación tan específica y tan, digamos, condicionada al error, es decir, condicionada al error me refiero a que, claro, no es lo mismo perder un balón en el centro del campo que perderlo, que perderlo en el área, ¿no? En el área pequeña. O sea, cualquier mínimo error del portero acaba en gol. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, necesitas tener una personalidad estable, Un ¿no? Alguien fallo, seguro, la culpa es seguro tuya. de sí mismo, que no mire para atrás, que esté en el presente, un nivel de concentración elevado y luego otras cualidades y virtudes que se pueden trabajar. Pero realmente todas se pueden trabajar, incluso las mentales, porque tu sistema de pensamiento lo puedes cambiar también. La mente otra herramienta más. Lo que pasa es que, claro, es más difícil, ¿no? Se nos hace más difícil, ¿no? Pasando ya a una parte más personal, John, me gustaría hablar, que estás muy involucrado en este desarrollo, ¿cómo descubriste el estoicismo y cómo lo ves que te puede ayudar en tu día a día? Pues mira, el estoicismo ¿Cuándo empiezas? fue curioso porque, bueno, hay veces que cuando iba con el Betis a diferentes ciudades, pues hay gente que me escribía por LinkedIn o por mis redes sociales que Ujú. me querían conocer y a ver si podían tomar un café conmigo. Y bueno, pues accedía y una de estas pues apareció un abogado valenciano, eh, Josep, y, y vino allí, tomó un café con él y vino con un libro. Y ese libro era Tratados Morales de Lucianeo Séneca. Y me dijo, mucho de lo que compartes Es de viene de aquí. aquí, de esta sabiduría y tal. Y me dejó el libro marcadito con lo más interesante y tal. ¿Tú nunca Y lo habías escuchado hasta entonces? no había, me había entrado otro tipo de lecturas, pero no en la filosofía. Y me encantó. Me conectó completamente conmigo. Entonces empecé a leer todos los clásicos. Me los leí todos y fui directamente a la fuente. Y bueno, lo que es la vida, que es mi abogado ahora y es el que, es el que cerró mi contrato con el Olympique. Para que veas lo que es la vida a veces, Ya. ¿no? La vida te va trayendo, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar este tipo de filosofía al deporte y a la vida? Bueno, al final yo creo que es lo mismo, ¿no? Ujú. Es decir,
yo no considero que sea, si hay matices, pero yo no considero que sea muy diferente lo que soy aquí ahora a lo que soy en mi trabajo. Y para mí, la única manera en que yo puedo desarrollar un gran trabajo y puedo acceder a esa mente más lúcida desde mi desarrollo personal. O sea, es que no hay otra manera. Es aplicar lo más elevado de mi mente. Entonces, si no construyo en mí, no voy a poder hacer eso en mi trabajo. Es decir, cuando tú estás desarrollando un trabajo como entrenador mismo, o sea, hay una cosa que es el conocimiento, pero es que estás tratando con seres humanos. Entonces, el conocimiento de uno mismo, cuando uno más alineado esté consigo mismo, tiene más capacidad para ver al otro. ¿Dónde está posicionado el otro? ¿Y quién es el otro? Entonces, el mayor arte es conocerse a uno mismo y de ahí puedo conocer al otro y puedo comenzar a establecer relaciones de gran calidad, de capacidad de influir, etcétera. Pero primero necesito un desarrollo interior. ¿Y cómo podemos prepararnos mentalmente para ese tipo de situaciones que muchas veces hemos hablado que ponen a prueba nuestro carácter? Bueno, primero desgranando lo que es tu personalidad y tu sistema de pensamiento, ¿no? Es decir, porque al final todo lo que sucede partimos de que es neutro y es una interpretación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando yo conozco mi sistema de pensamiento y qué es lo que dentro de ese sistema de pensamiento a mí me quita la paz o me perturba O o sea, me ¿lo hace... malo y lo bueno no existe? Efectivamente, no existe, es una interpretación mental, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me relaciono de una manera con la experiencia. Entonces, a partir de ahí, yo estoy viendo qué partes de mi pensamiento hacen que yo sufra o no esté en armonía. Y desde ahí, sin renunciar a eso, es imposible estar en paz. ¿Hay algún tipo de técnica que apliques cuando te pasan este tipo de situaciones? Hombre, desde luego, ya con el paso del tiempo, lo que yo he aprendido con todo esto es no mirar hacia afuera. Es decir, cuando algo me genera un conflicto, Ujú. no pienso que el conflicto está afuera, pienso que el conflicto está adentro, porque la realidad es la que es. Entonces, la verdad que todos, cuando vamos a un trabajo, estamos haciendo un juicio de lo que está bien, lo que está mal, esto me gusta, esto no me gusta, esto... Claro, y desde ahí, ¿cómo me relaciono yo con eso? ¿No? Entonces, va desde ahí, ¿no? Sobre todo también de cubrir necesidades, ¿no? Es decir, como ser humano tenemos unas necesidades también y es importante atenderlas. Entonces, a partir de ahí, cuando tú tienes una claridad de lo que eres y de lo que necesitas, pues bueno, puedes elegir a dónde ir, saber qué es lo que necesitas para dar lo mejor de ti, tener una mayor claridad, ¿no? O sea, si estamos teniendo, por ejemplo, como ahora, una conversación y yo te hago sentir incómodo, enfadado, cualquier tipo de sentimiento, al final el problema lo tienes tú y no yo. Efectivamente, es un problema, es una oportunidad para aprender algo, ¿no? Porque realmente eh, O sea, es que algo tú, dentro tuyo, te falta, ¿no? O eh, no has solucionado. es algo ante algo que tú me estás diciendo, mi mente interpreta que eso no me lo deberías de decir. Ujú. Y yo ante ese hecho, ¿yo cómo reacciono? Realmente nadie se puede meter en tu mente para hacerte sentir mal. Eres tú cómo te sientes con esa experiencia. Esto lo decía Víctor Frank, es decir, en cualquier circunstancia el hombre tiene la voluntad, hasta en la peor de las circunstancias, eh, para pensar por cuenta propia, ¿no? Entonces, esto no es ser el Dalai Lama, indudablemente, pero es no estar reaccionando a cada momento con lo que pasa, ¿no? Porque reaccionas tú o reacciona tu ego. Claro, ese es el tema, ¿no? Reacciona tu ego, tu instinto, ¿no? El instinto de defensa que sale ahí, ¿no? Y eso qué es lo que produce en las relaciones con las personas. Tensión. Claro, entonces cuando uno es entrenador y se relaciona también a veces en ambientes que son opuestos a lo que uno entiende, que a veces es la educación, el respeto, el compromiso, pues uno también a veces tiende a reaccionar, ¿no? Y vale, ¿a dónde te lleva esa reacción, ¿no? A tener una peor calidad de vida, ¿no? ¿Cómo podemos manejar realmente el ego? Y sobre todo te quiero preguntar a ti, porque has alcanzado todos tus logros profesionales. ¿Cómo manejas el ego en ese caso, John?
pues con paciencia. Realmente lo que me viene es a demostrar algo que tengo que integrar en mí, ¿no? Es decir, es una herramienta maravillosa eh, para que yo integre algo que realmente a mí me falta, ¿no? Porque generalmente con el afín disfrutamos. Con el que no es afín y tiene un concepto diferente al nuestro, sufrimos, ¿no? Es esa la diferencia, ¿no? En esa polaridad, ¿no? Y a veces no es que tú tengas un concepto mejor o al mío, ¿no? Sino que tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que llegar a un punto de encuentro, ¿no? ¿Pero es Común, ¿no? necesario llegar a ese punto de encuentro o simplemente puedes separarte y ya está? Eh, También es lícito, digamos. hombre, es maravilloso también, pero que todo lo que vayas a hacer que te genere paz. Es decir, no es lo mismo marcharte de un sitio que huir. Es totalmente diferente. El hecho es el mismo, ¿no? Pero realmente tu estado interno no es el mismo. ¿Crees que las cantidades de dinero tan grandes que se generan en el fútbol realmente a la inmensa mayoría de los futbolistas los alejan de sí mismos? Bueno, Ese aro de fama, dinero. claro, depende de lo que tú tengas en la mente, ¿no? Depende del paradigma en el cual sobre tú vivas. Para mí el dinero es un instrumento que me ayuda a tener una mejor experiencia de vida, Cierta libertad. pero no es un fin en sí mismo. Ujú. Es decir, el dinero es la consecuencia de que yo dé un buen servicio, por ejemplo, en mi trabajo. Entonces me preocupo de dar un buen servicio y el dinero, si tiene que venir, llegará. Pasa lo mismo con el poder. Yo, si quiero provocar cambios en una organización, necesito cierto estatus y cierto poder, pero el poder utilizado como instrumento. Ahora, cuando yo, como entrenador, veo ese poder y me identifico con él, y no lo estoy utilizando como un instrumento, sino es el fin, Vale. claro, es completamente diferente. Entonces, el dinero no es bueno ni es malo. La fama no es buena ni es mala. Depende tú qué uso le des a esa fama. Tú puedes utilizar esa fama y ese poder divulgativo que tienes para aportar algo bueno al mundo, o lo puedes aportar simplemente para tu servicio. En pensar que, bueno, yo soy esto y merezco que los demás me alaben, ¿no? Claro, volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, la intención. ¿Qué recomendarías a las personas que nos estén escuchando para empezar con este desarrollo personal? Diego? ¿Cómo se lo harías ver, digamos, de alguna manera? No soy nadie yo para decir cómo tiene que... Pero desde tu perspectiva, Bueno, pues primero asumiendo y responsabilizándose que todo lo que les sucede y de todo eso que interpretan como bueno o como malo, ujú. es una interpretación, ¿Y indudablemente. crees que es necesario? O sea, quiero decir, la típica persona que, bueno, todo el mundo yo creo que conoce, que siempre se queja de todo. ¿Tú crees que es necesario que a esa persona le pasen todas esas cosas para que se dé cuenta de, ¿no? Pues seguramente, igual cuando acepte, pues igual porque al final ese sufrimiento que es una no aceptación de algo que ha sucedido que yo Ujú. catalogo como negativo, ¿no? Entonces, desde ahí es que volvemos, y esto hay que bajar la tierra, esto es muy sencillo. Es decir, yo cuando fui a Filipinas estaba sufriendo porque consideraba que esa situación a mí no me correspondía vivirla. Es decir, que yo tenía un nivel como entrenador que era superior y que allí no pintaba nada. Pero era tu ego hablando. Indudablemente. Pero vamos, pero es que era una realidad. La realidad era esa. Entonces yo cuando acepto esa realidad y esto es así, Te viene el y resto. cambio mi mundo interno, me relaciono con esa experiencia de manera diferente y comienzo a disfrutarla. Y de repente la vida me dice, pumba, aquí tiene usted el Betis. Lo que querías. Entonces, al final es que es eso, los budistas lo decían, ¿no? La acción sin apetencia de fruto, ¿no? La acción pura. Es decir, yo doy lo mejor de mí, que venga lo que tiene que venir. Claro, claro, esto la gente siempre piensa, no, es que yo para que suceda eso necesito 3 vidas. Bueno, ya estás empezando en la primera. Ujú. Es decir, empieza a cambiar tu vida, ¿no? Si yo hubiera estado con este pensamiento, que esta situación no me corresponde vivirla, que en cualquier conflicto con el otro pienso que el otro siempre tiene la culpa, al final Sí, te genera frustración. genera frustración, malestar y yo procuro cuidar mi paz. ¿Por qué? Desde que uno tiene paz y es feliz, puede dar más. Y cuando das más, la vida te contesta. Entonces, simplemente, ¿Cómo afrontas los días malos que todos tenemos? bueno, primero responsabilizándome, primero responsabilizándote, que eso lo estoy provocando yo.
Bueno, puedes levantarte por la mañana y Sí, tener un día malo. O sea, decir, hostia, hoy me levanto de mal humor. ¿Sabes? Eso al final es un claro, sentimiento provocado inconscientemente, porque al final no te ha pasado nada realmente para que eso suceda, ¿no? bueno, pienso por qué estoy realmente de mal humor y habrá una razón si la estoy. Es decir, si yo me levanto por la mañana, O igual descansaste mal y no te das cuenta de puede que... ser, pero Ujú. ese es el motivo, entonces no hay ningún motivo más. O puede ser que haya visto por la ventana, hay sol y estoy feliz. El tiempo es malo y me siento triste, entonces estoy dejando que el tiempo condicione mi estado, ¿no? Entonces no estoy gobernando mi vida, es decir, Sí, como las parejas que dejan que su pareja condicione su estado de felicidad. es como todo en la vida, ¿no? La felicidad es una virtud que tenemos que desarrollar, no tiene nada que ver de lo externo, ¿no? Lo externo a veces nos apoya. ¿Por qué crees que ahora en la sociedad actual hay mucha más personas deprimidas? ¿Lo relacionas con un apego a lo material? No sé, cada uno. A través de redes sociales, comparativas. ¿Cómo lo ves? Claro, es que normalmente también estamos en una sociedad, yo creo que también que la felicidad la vemos a través del logro externo, ¿no? Es decir, Ujú. joder, como yo no consiga esto, ¿qué es lo que soy? Necesito esto para ser feliz, necesito lo otro. Es decir, yo, Pero porque estás buscando una aprobación de las personas, no una aprobación tuya propia. o no, simplemente un ideal tuyo de lo que tú quieres ser. Es decir, yo quería ser futbolista y eso me llevaba a una frustración cuando no alcanzabas, cuando Ujú. no tal, cuando no sé qué. Claro, estás buscando algo y como entrenador igual, ¿no? Estaba buscando llegar a la élite y te pones en el mercado, dejas la oferta de África, no te sale nada, estoy buscando algo, estoy buscando algo, estoy buscando algo. Y cuando no lo consigo, me frustro, me frustro. Y claro, cuando yo tengo un ideal de cómo deberían ser las cosas, de cómo quiero que sucedan y eso no se asemeja, ahí es lo que pasa, ¿no? Y con el tiempo aprendes, bueno, yo voy a dar lo mejor de mí, me centro en el entrenamiento y luego ya veré si el míster me pone o no. Por ejemplo, en el caso de un jugador, yo doy Ujú. lo mejor de mí y ya veré si ganamos o no. Pero yo doy lo mejor de mí. Porque si el míster no me pone, lo catalogo como malo y empiezo a justificarme y que el míster no cuenta conmigo porque él tiene la culpa, porque tal, y no me pone, empiezo a bajar los brazos, pierdo lo que es el estar enfocado en el proceso Ujú. y ya las cosas empiezo a perder la armonía, empiezan a... Entonces, claro, eso es lo difícil, ¿no? Siempre culpamos lo de fuera de lo que nos Claro. está sucediendo, ¿no? ¿Atraemos lo que somos? Completamente, completamente. Toda esta filosofía, ¿intentas también inculcarla en familiares, amigos, o simplemente aceptas como cada uno es y te relacionas en base a eso? Aceptas, como cada uno es, ¿no? Ujú. Pero hombre, Al siempre... principio, cuando tenías este desarrollo, ¿no los intentabas cambiar? Sí, 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 todavía, también, ¿sabes? Suele pasar, por eso, eso te Metes, pregunto, sí. metes alguna pildorita y mal, ¿no? Ah, Pero eso es la pildorita del ego también, ¿sabes lo que te digo? Porque sí, que piensas te piensas que eres mejor. efectivamente, que Ujú. piensas que afrontando la vida así es mejor. Bueno, pues claro, al final, claro, Bueno, claro, realmente puedes claro que te demostrar que es pasa. mejor, ¿no? Sí, pero Porque no, te controlas más, sí, pero aceptas si, más y en consecuencia, pues si aceptas, eres más feliz. sí, pero si intento demostrarlo es porque ya estoy intentando conseguir algo. Pero entonces, por ejemplo, cuando Buda o algunos intentaban demostrarlo, también era parte de ego, ¿no? Bueno, no creo, Enseñar un tipo de filosofía de vida. no creo que estos lo intentaran demostrar. Mm. Simplemente mostraban tal y lo que son. Que hay una sutileza muy grande en mostrarte tal y como eres y demostrar que eres de una determinada manera u otra. Pero tú crees que a la persona, al final a todos nos gusta el sentirnos valorados, porque somos, o sea, estamos programados biológicamente para vivir en una sociedad, con lo cual, ¿tú no crees que siempre hay detrás ese punto de, bueno, pues que el resto me digan que está bien, pues a todos nos agrada? Hombre, claro, eso es normal. El tema es lo que hablábamos antes, ¿no? Que no te vayas al opuesto. Ujú. Es decir, si yo, después de un partido de fútbol, necesito como jugador que la gente hable muy bien de mí por las redes sociales y necesito eso para estar feliz, Mm. ¿qué es lo que va a suceder cuando la gente hable mal de mí? Mm. Que me voy a sentir Sí, que te va a triste, romper, sí. me va a romper. Entonces, claro, está la ecuanimidad. Es decir, ni doy por hecho que la gente hable de mí que es bueno, ni que hablen mal es malo. Entonces me mantengo más
en equilibrio, ¿no? Y pasa lo mismo, relacionarte con la experiencia de ganar y perder. Yo cuando gano no estoy pegando saltos en el vestuario, pero cuando pierdo tampoco. Estoy más ecuánime. No quiere decir que no me importe ganar o perder, no es eso, sino simplemente que ante eso no reacciono de esa manera. ¿Por qué? Porque me mantiene más estable. Me mantiene más estable y es algo que tengo interiorizado ya. Entonces desde ahí no me resulta esfuerzo, o quizás seguramente porque lo he entrenado durante mucho tiempo, o porque bueno, ya venía de serie, ¿no? En mí, ¿no? ¿Y cómo logras mantener esa pequeña línea entre la autoconfianza que puedes llegar a tener por conseguir ciertos logros y la vanidad? ¿Dónde está esa línea? ¿En cómo tratas al resto? ¿La pondrías? Bueno, sobre todo, de donde surge todo es del concepto que tienes de ti mismo, ¿no? Es decir, Pero en un momento que ya tienes bastante confianza en ti mismo, o mucha, sí, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lidias? ya, pero claro, por ejemplo, dices, ¿no? Bueno, yo soy entrenador de porteros, he estado en el Barcelona, he estado aquí, en el Betis, en el Olympique de Marsella, y claro, pero eso a mí no me coloca en un lugar superior respecto a otros entrenadores de porteros que estén entrenando en tercera división. Pero a nivel mental lo tienes. O sea, no digo que lo tengas que pensar, pero en algún momento se te habrá. Sí, Pasarse por la cabeza se pasa. O sea, yo soy mejor que sí, este. pero es que No es lo mismo estar en el Barça que estar en claro, el. pero eso es porque llevas la valoración a un plano exclusivamente profesional, pero yo la valoración de una persona no la hago ahí, como ser humano no, es decir, yo valoro en su conjunto al ser humano, es decir, y esto lo hemos comentado antes, ¿no? Yo cuando entro a un vestuario no me impresionan los grandes jugadores. Lo que más admiro son las personas que entiendo que tienen unos valores como seres humanos. Entonces, desde ahí no te consideras ni más ni menos que nadie. Es más, es que ya he pasado por ahí. Te quiero decir que he estado entrenando en todos los niveles, en todas las categorías, y no me sentía menos que nadie. Entonces, ¿ahora por qué me voy a sentir más? O sea, no tiene realmente sentido, ¿no? Indudablemente sí que es verdad que consideras y lo sabes que tienes unas capacidades mayores en el desempeño de tu trabajo, tus funciones, que otros entrenadores. Pero eso no quiere decir nada. ¿Qué es el amor, John? ¿Cómo lo ves? El Una amor. manera de vivir, ¿cómo la definirías? Bueno, yo lo suelo utilizar mucho, por eso me lo, Por eso te lo pregunto, porque me sé lo que en preguntas, redes ¿no? Por lo eso, pones mucho cuando y. hablo del amor, ¿no? Ya ahí también hubo una reinterpretación de lo que es el significado del amor, ¿no? Y el amor dejó de ser para mí un sentimiento, ¿no? Es decir, sino una comprensión, ¿no? El amor es aceptar, respetar, asumir, valorar, adaptarte y actuar sin agresión, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿lo llevas a todos los ámbitos de tu vida? ¿O Intento, intentas? claro, sí, intento, indudablemente, ¿no? Intento aplicarlo en todo, ¿no? En todas las situaciones que se me lo digo mucho a los porteros a veces, ¿no? Métele amor, ¿no? Le digo, métele amor. Cuando hablo de métele amor, joder, métele intensidad, métele energía, Y esa pasión. métele alegría, ¿no? Dale lo mejor de ti, ¿no? Adáptate a la tarea, ¿no? Disfrútala, fluye, ¿no? Mete el amor es no huyo del error, de esta tarea que me dificulta, ¿no? Voy ahí y Una me entrego filosofía a de ella. vida, digamos. Sí, asumo, ¿no? Asumo este error y no culpo a nadie, asumo que no estoy jugando y no culpo al entrenador. Eso es meterle amor cuando hablo del amor, ¿no? Esto no va del mundo de Sí, sí. Yuppie, no va de esto, ¿no? Sino va de eso, de meterle compromiso, ¿no? A eso estamos hablando, ¿no? Denominas muchas veces en tus redes sociales el viaje de vida como Ítaca. Ítaca. ¿Qué significa Ítaca? Ítaca, pues bueno, lo que dice el poema, ¿no? Es el proceso de desarrollo de espiritual o de conciencia, ¿no? Como quieras llamarlo, ¿no? Que eso es la vida, ¿no? ¿Practicas meditación, John? Sí, empecé hace tiempo y bueno, todo lo que sea, pues Estar más conectado utilizar contigo mismo. herramientas y estar conectado, pues bueno, las voy utilizando, ¿no? Porque al final
es parte también del proceso, ¿no? Y las entiendo como una herramienta, ¿no? Al principio sí que es verdad que llegué tarde al mundo, por ejemplo, de la meditación. Bueno, llegué tarde, no, llegué Bueno, cuando tenía no, que ser, sí, cuando cuando tenía era que tu ser, momento. pero hace años pues no le veía significado porque no conectaba desde ahí, ¿no? Pero desde que, bueno, empecé ya más a desarrollar a meterme más en este proceso de desarrollo, vi que era una herramienta que era interesante y bueno, y la uso también, ¿no? Para ya pasar bueno, a la parte final de la entrevista, John, em, ¿cómo una persona a través de este tipo de metodología puede ganar confianza en sí misma? Que a mucha gente le falta. Bueno, ganas confianza en ti mismo a través de los resultados que vas obteniendo, ¿no? Es decir, Entonces te fijas en lo material, porque un resultado, aunque no sea algo físico, es material. sí, sí, efectivamente, una cosa es observar el resultado ¿Mm? y otra cosa, es decir, y otra cosa es estar apegado al resultado, que es completamente diferente. Vale. Si tienes necesidad de... Eso es, eso es. Es Mm, decir, cuando uno está trabajando en un proceso, indudablemente uno va con la idea y con el deseo de provocar un cambio, pero ese cambio no solamente depende de ti. Es decir, hay veces que en determinados procesos mm, tú tienes más compromiso, más deseo y más intención de provocar ese cambio en él que él mismo. vale. Y cuando tú estás buscando ese cambio en él, Ujú, realmente lo que provocas es lo contrario, es rechazo. ¿Por qué? Porque estás apegado a la necesidad ujú. tuya que tú tienes de que él haga esto mejor. Claro, indudablemente, ¿por qué? Porque también hay un resultado Sí, detrás, sí. ¿no? Pero no ese es el enfoque. Tú O vas a sea, salir beneficiado de... claro, es completamente diferente. Ujú. Es completamente diferente. O sea, es desde dónde, ¿no? Desde dónde radica esa intención. Porque hay veces que tú mismo lo ves como entrenador, ¿no? Que estás tan apegado a tu idea que es más tu idea la que prevalece incluso por encima del Sí, resultado. que es contraproducente totalmente. Sí, porque ya estás peleando por tu idea. No estás peleando ya ni por el resultado, sino por tu idea. Vale. Y eso yo también me he dado cuenta en diferentes experiencias, ¿no? Cuando estás entrenando y llevas tu modelo a un extremo o la idea de que tú interpretas de cómo debería ser el entrenamiento, lo llevas a un extremo. Vale. Es decir, y ya al final lo que estás peleando es por tu modelo, no por otra cosa, ¿no? Y ahí es una sutileza, pero es importante, ¿no? Y con el tiempo, Es el puntín. claro, y con el tiempo Total. uno ya no se hace trampas al solitario, sino que empieza a fluctuar más en ese equilibrio, ¿no? En renunciar a parte de sí mismo, entregársela al otro, que el otro también te entregue En el parte de fondo sí tú lo mismo. sabes. Sí. Claro que lo sabes, Sí. aunque te cueste reconocerlo a Sí, veces. sí, sí. De ahí lo importante Totalmente. que te decía antes es no mirar para afuera, no mirar al otro. El otro me viene a demostrar quién soy Sí, yo. mira el espejo. Efectivamente. ¿Qué libros le recomendarías a la gente? Para que empiecen. Para que se empiecen poco a poco. Yo hice el proceso, yo empecé, bueno, psicología, pasé por el estoicismo, luego pasé por filosofía más reciente, luego me he ido a la espiritualidad, ahora me estoy yendo también a la ciencia, Bueno, al final está todo relacionado. es todo parte, Epigenética, metafísica. todo, Está todo relacionado, es todo. es parte de lo mismo. Entonces, al final también hay una cosa, ¿no? Cada uno, lo que es el proceso de desarrollo personal, lo hace desde diferente enfoque, Ujú. ¿no? Yo lo hice por diferentes vías o campos, hasta que, por ejemplo, di con la espiritualidad y ahora estoy más enfocado desde ese lado, pero en otro proceso, en otro momento de mi vida, que estaba en otro lugar, lo hacía desde otro lugar. Al final todo es bueno, lo único que al final vas adquiriendo más herramientas por aquí, Ujú. por allá, por aquí, por allá, para tener una mayor comprensión, ¿no? Sobre todo comprensión de uno mismo, ¿no? Un aprendizaje que te haya marcado. Algo que hayas dicho de aquí, ahora, viéndolo en Bah, perspectiva. eh, mira, la mejor experiencia de aprendizaje, la que más agradezco, pero totalmente, es la de Barcelona. Disfruté muy poco, es la verdad, Ujú. y no culpo a nadie de ello. Me hago responsable de ello, Ujú. porque es responsabilidad mía que disfrute o no. Pero la verdad que en ese momento igual no lo vi, pero es que aprendí muchísimo de mí. O sea, aprendí
Sí, porque cuando lo estás pasando mal, realmente solo quieres que No, acabe esa. claro, porque realmente en aquel entonces no tenía tanto conocimiento de mí mismo como pensaba. Pero ¿crees que aunque tuvieses ese conocimiento que, por ejemplo, ahora puedes llegar a tener, realmente si las estás pasando putas, Es que, eh, eh, te puede hacer también perder un poco la perspectiva? ¿sabes lo que pasa? Que ya no me corresponde pasar las putas. Ese es el tema. Ya no me corresponde porque ya he aprendido Vale. de esas lecciones. Ujú. Entonces, al final, eh, cuando uno sabe lo que necesita, la diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas, y empiezas a tener un conocimiento de ti mismo, empiezas a tomar también mejores decisiones. Vale. Mejores decisiones en cuanto a dónde tienes que estar, dónde no, y sobre todo también te relacionas mucho mejor de las experiencias que van surgiendo. Vale. Entonces, por eso te decía, ¿no? Si uno cambia, suelen decir, si uno cambia, todo cambia, ¿no? Esas frases que a veces oímos, pero realmente tienen sentido. ¿Qué proyectos tienes a futuro, John? Pues ahora, de momento, omnia in bonum, como decían en la antigua Roma, ideo volente. Pues lo que sucede conviene y Tranquilidad. si Dios quiere, el plan de Dios, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Lo que la vida vaya trayendo, ¿no? ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es una capacidad ¿Que todos tenemos? que todos tenemos y que hay que desarrollar. No es algo, ni un momento, ni... No, Ujú. es algo que conquistamos en base a nuestro desarrollo interior. Sí, que tú puedes disfrutar de una cosa de la cual yo, pues, estoy disfrutando cero, por Efectivamente, ejemplo. efectivamente. Y ya, por último, John, un consejo, si solo pudieses dar un último consejo, ¿qué consejo le darías a la gente? ¿Qué consejo le daría a la gente? Pues que sean ellos mismos. Y cuando hablo de ser ellos mismos, hablo de algo mucho más profundo. O sea, que demuestren realmente lo que son en su interior, no eso que piensan que son. Y para eso tienes que liberarte de todas esas limitaciones, creencias y miedos que tienes en tu interior. Y esa es la única manera de ser feliz en la vida, con la máxima expresión de lo que eres, que es amor. Antes de terminar, John, a raíz de esto, ¿crees que somos lo que pensamos que somos o somos lo que los demás ven de nosotros? Volvemos a la primera, es que realmente cuando te relacionas con el otro te estás relacionando contigo mismo, con la percepción que tú tienes de ti mismo, con lo que tú te has identificado que eres. Hmm. Entonces, realmente cuando nos estamos relacionando aquí, nos estamos relacionando con lo que yo pienso que soy, con lo que yo realmente soy, con lo que yo pienso que tú eres y con lo que tú realmente eres. O sea, hay cuatro personas aquí, ¿no? Entonces, cuando uno es uno mismo y se libera de todo lo que piensa que es entonces cuando puede comenzar a ver al otro. Y es que es la única manera, además, que tenemos de influir en el otro desde ese lugar, ¿no? Bueno, John, pues muchísimas gracias por el podcast. Espero que a la gente lo haya podido disfrutar lo mismo que yo lo he disfrutado y gracias por acogernos aquí en tu casa. Gracias a vosotros por esta invitación, es un placer. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente.